Estoy hoy acompañado por el asesor legal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Alan García, que además es distinguido chihuahuense, conocedor de las cosas. Yo quisiera decir que realmente la presencia mía en México en esta ocasión se debe a un tema totalmente distinto. Estamos haciendo una consulta regional sobre lo que va a ser mi próximo y último informe. Estoy terminando mi mandato, son 6 años, 2 periodos de 3 años cada uno, y este es el máximo que ahora tiene procedimientos especiales en el Consejo. Y la reunión es sobre libertad de expresión y niñez en el mundo. Entonces tenemos expertos desde Argentina, Chile, de todo el Cono Sur hasta México, por toda América Latina. Pero por supuesto, yo siempre cuando vengo a México quiero darme la oportunidad de conversar con autoridades mexicanas. Le comentaba al señor presidente, le comentaba al presidente del Senado que para mí es muy importante darle seguimiento a los informes del país y a las visitas que se han hecho a diferentes países. Lo hago con todos los países que puedo, en los cuales se dejó un informe inicial, y entonces México tuve la gran oportunidad de venir en agosto del 2010 en una visita conjunta que hicimos con Catalina Botero, la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y efectivamente, tanto Catalina como yo hemos querido dar seguimiento a diversos de los temas que dejamos planteados. Quiero empezar planteando primero mi gran satisfacción por ver los avances que veo en México, de las recomendaciones que nosotros planteamos con Catalina. El tema original de la visita era la violencia contra periodistas, que fue la preocupación fundamental que motivó este viaje nuestro, y dejamos planteado la necesidad de un mecanismo de protección. Para nosotros, no solo este mecanismo ha sido creado, todavía no está del todo en operación, pero el paso de haber creado el mecanismo es un paso importante. Se hicieron reformas legales como el derecho de atracción a la jurisdicción federal de los crímenes que se vinculan a la violencia contra las y los periodistas. Se creó la Fiscalía Especial de Violencia contra los Periodistas en la PGR. Me parece que todos estos son pasos muy importantes, y he tenido la oportunidad de verme desde la fiscal especial o miembros de la PGR hasta el que fuera hasta hace poco el director del mecanismo y de algunos de estos temas. Entonces creo que hay avances importantes. Pero tal vez el tema más importante, y que a mí me parece que es una muestra para el mundo entero, es la capacidad de un Estado, de un país, de un Estado de renovarse. Y México demostró que se puede renovar a sí mismo y plantearse una nueva etapa histórica con la reforma constitucional. Y yo creo que esto es muy difícil para todo país. Una reforma constitucional es una reforma fundamental del Estado, que no cualquier Estado puede embarcarse. Y me parece que esta reforma constitucional de México es una reforma constitucional que se hace desde la perspectiva de derechos humanos. Hay múltiples temas, desde el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, la multiculturalidad de la nación, que podríamos tratar, pero que no entran entre mi mandato, pero desde la libertad de expresión les puedo decir que yo realmente quedé muy complacido. El día de ayer tuve la oportunidad de reunirme con los comisionados, los nuevos comisionados que constituyen el IFAI. Yo ya era un gran admirador del IFAI desde siempre. El derecho de acceso a la información pública, no solo a la información pública financiera, sino a la información pública política, cómo se toman las decisiones, quién las toma, es cada vez más aceptado como un derecho humano fundamental dentro de la libertad de expresión en sus dos dimensiones, especialmente la de acceso. Y toda democracia parte de eso, parte de que la solidez de un régimen democrático está en una sociedad y un pueblo informado. En la medida en que el pueblo confía en los procedimientos de Estado, tiene confianza en sus instituciones, en sus líderes, y esto le da solidez al Estado mismo, le da seguridad al Estado. Y yo siempre puse como ejemplo a México
por tener una institución encargada como órgano final del acceso a la información pública en el país. Esto fue muy bien recibido, lo usé en el mundo entero, en otros continentes. En México es realmente un modelo. Pero ahora con la reforma constitucional, que el IFAI haya sido ahora transformado incluso en un instituto federal autónomo, me parece un paso todavía más importante. Yo sí creo que esta consolidación de la institucionalidad del acceso a la información pública es un paso absolutamente fundamental para México, con lo cual México sigue siendo un ejemplo para todos. Yo recientemente estuve en Ginebra y di mi informe a Ginebra hace 2 semanas y media, y también volví a usar a México, ahorita les cuento a México de ejemplo, pero efectivamente yo creo que hay modelos que México está planteando al mundo entero en materia de derechos humanos que son realmente oportunos e importantes. Me parece a mí también que en el tema electoral, la transformación del IFE al INE, a un Instituto Nacional Electoral, es un tema muy importante, especialmente en el contexto de mi último informe. Mi informe presentado a Ginebra hace 2 semanas fue un informe sobre la comunicación político-electoral y la libertad de expresión. Este es un tema que no había sido trabajado desde la perspectiva de la libertad de expresión. Era un tema en el que más bien todo el mundo quería quedarse a un lado. Yo he tratado en todos mis informes de tratar temas álgidos de la coyuntura del momento a nivel mundial, y lo que un informe de una relatoría puede hacer, son informes relativamente breves por la cantidad de informes que hay en Naciones Unidas, es levantar un tema, levantar principios, levantar recomendaciones y formular recomendaciones para que sean debatidas y trabajadas por los estados miembros después, que es un poco lo que con el seguimiento pretendemos hacer. En este informe de la comunicación político-electoral, lo que planteo es que la libertad de expresión es un elemento fundamental de toda democracia, todo el tiempo, porque está vinculado a la participación ciudadana. De hecho, es el mismo planteamiento que estamos usando ahora en esta consulta sobre niñez y libertad de expresión, porque es vincular en la Convención de Derechos del Niño el derecho a tener voz, a ser escuchados, yo lo pongo en positivo, a tener una voz, a tener libertad de expresión, con el derecho a la participación. Son 2 derechos distintos, pero no se pueden separar. Tener una voz, poder expresarse y tener el derecho a participar van de la mano. Y el derecho a expresión va en sus 2 dimensiones. El acceso a la información, un pueblo bien informado es el que va a escoger bien sus derroteros, sus políticos y sus decisiones, y va a poder expresar su voluntad política a través del voto y a través de sus expresiones verbales. Entonces, esta fue la base de mi informe. Entonces, yo lo que digo es cómo protegemos aún más la libertad de expresión en estos momentos electorales. Por ejemplo, digo yo, el tema de la publicidad electoral, que es donde pongo a México de ejemplo. En el mundo hay 3 modelos, digo ahí, de publicidad electoral, y como uno de los elementos fundamentales para la democracia es la transparencia, también hay que transparentar ese elemento. Entonces, primero pongo el tema de la transparencia, incluyendo a los partidos políticos como esferas de lo público político de un Estado. No son instituciones estatales propiamente, pero sí son instituciones del ámbito político público, y por consiguiente es importante que estas instituciones informen a la autoridad electoral cuáles son sus contribuciones económicas y cuáles son los gastos. Esto es la garantía, además, de que los fondos electorales en cualquier país del mundo sean fondos lícitos para la campaña electoral y no entren fondos ilícitos de corrupción para apoyar campañas, ya sean fondos o contribuciones en especie. Y esto es muy importante, y pongo como garantía que es el órgano electoral el que debe recibir esa información, y es el órgano electoral el que debe hacerla de acceso público a través de las leyes de acceso a la información pública que cada estado tenga, y en este caso en México, en última instancia, a través del IFAI. El segundo elemento, además de la transparencia, bueno, en la transparencia misma es la transparencia de la propiedad de los medios. Como la población, todos los medios tienen el derecho a apoyar políticamente a quien quiera, y de hecho uno lo ve
recientemente en elecciones de Estados Unidos, digamos, un editorial del New York Times que diga nosotros apoyamos la política del presidente Obama en X, Y o Z. Perfecto. Pero igual la población tiene derecho a leer el contenido, pero saber quién lo está diciendo. Entonces, el quién lo está diciendo es parte de esa transparencia de la propiedad. Es un simple, no está condicionando en nada contenidos, sino está informando a la población de dónde vienen esas afirmaciones, para que no haya elementos de sigilo o de secreto. Después paso en el informe a hablar de algunos elementos básicos que son permanentes, como el sistema de protección de periodistas y la plena libertad de prensa, que con Catalina planteábamos para América, pero yo lo he planteado para el mundo entero. Todo Estado debe tener un mecanismo de protección. Todos los Estados, unos con un mayor nivel y otros con un menor nivel, pero todos los Estados tienen la obligación de proteger a las y los periodistas, no porque sean personas que tengan más o menos derechos, sino por la función que juegan. Porque ellos están cumpliendo la función de informar a la población. Entonces lo que se protege es la información de la población. Y este es un elemento fundamental. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pasado resoluciones sobre pidiendo al secretario general que informe de la seguridad de periodistas en países en conflicto armado. Pero yo planteé ante el mismo Consejo de Seguridad, que me tocó dirigirme a ellos en diciembre del año pasado, que habría que extender eso a países, a todos los países, no solo a los que tienen guerra interna, digamos, que son los más difíciles. Por cierto, hablar de protección de periodismo en Siria en este momento, en cualquier otra parte, es muy complicado. Pero que todos los países deberían de tener un mecanismo de protección, igual que defensores de derechos humanos. Y de alguna forma tener una colaboración de Naciones Unidas. De hecho, hay un plan interagencial de Naciones Unidas para colaborar con los estados en la protección de periodistas. Esto es parte de la protección de la información. Se protege a las personas, sí, pero también se protege a la función de información. Eso implica también leyes que permitan un periodismo investigativo, libre, etcétera. En el continente americano, la derogación de todos los delitos de desacato, en algunos casos la despenalización de la difamación, calumnia, injuria, y convertirlos en acciones civiles y no acciones penales. Y por último, para no extenderme, digamos, entre los principios están el cómo garantizar el uso de medios de comunicación y de acceso a la comunicación primero a través de la publicidad pagada. Y aquí donde digo yo, mencioné el ejemplo de México, porque digo que en el mundo hay tres modelos. El modelo de desregulación total, el que tiene plata paga publicidad y tendrá más cobertura y música y símbolos, como Estados Unidos, que progresivamente desregula, o el modelo de algunos países europeos, incluyendo el Reino Unido, donde hay una prohibición total de publicidad pagada, porque la idea es de que sea la noticia, como ellos lo que tienen es un servicio público de información a través de la BBC. Entonces es el servicio público de comunicación el que se encarga de informar a la población, darle cobertura a todo el proceso electoral, a todos los candidatos, a todos los partidos y a todo el mundo. Entonces, en el periodo electoral no se permite publicidad pagada electoral. Toda la publicidad comercial, por supuesto, sigue igual, pero publicidad que apoye a un candidato o candidata. Algunos otros países escandinavos siguen este modelo. Pero yo decía que en América Latina está surgiendo este tercer modelo que México aplicó recientemente, y es que haya publicidad pagada electoral, pero que sea el órgano electoral del Estado el que regule y norme la utilización. Y a mí me parece un buen modelo. Yo en este informe no propongo a los estados cuál modelo adoptar, me parece que varía mucho de cultura en cultura, pero aquí puedo decir con toda confianza que el modelo mexicano me parece el modelo más apropiado y más correcto, y creo que es importante. Y el último tema, que tiene que ver mucho con las discusiones que están en la legislación secundaria que van a discutir ustedes ahora en el Senado, es el tema de diversidad y pluralismo. Cómo un Estado debe garantizar que todos los sectores tengan diversos medios de comunicación, tengan acceso a ellos y haya pluralismo de ideas para que haya un debate amplio, democrático de ideas. En este sentido, una de las cosas que he planteado, por ejemplo, que la comunicación comunitaria no tiene por qué ser ni menos ni más que la comunicación comercial o que la comunicación pública.
que de hecho, por ejemplo, en Argentina la ley que pasaron de distribución de medios audiovisuales los pone al mismo nivel y una reserva del 33.3% del espectro del cuadrante. Yo no me meto a poner porcentajes, creo que cada país maneja su espectro en diferente forma. Pero sí es importante que el Estado sea garante de un manejo equitativo de frecuencias para telecomunicaciones o de todo tipo de medios, especialmente países que tienen población indígena o de grupos étnicos con idiomas propios y con características muy identificadas. Yo siempre he planteado de que es distinto una comunicación comunitaria que está circunscrita a una comunidad específica, puede ser grande, puede ser chica, puede ser un municipio, pero totalmente distinto es lo que yo llamo la comunicación étnico-lingüística, porque esa más bien debería estar determinada por la necesidad de ese grupo étnico. Que puede ser un grupo étnico muy pequeño, como puede ser un grupo étnico grande. Por ejemplo, en la costa atlántica de Honduras han hecho radios para toda la población afro-hondureña, afrodescendiente. Entonces uno entiende que la comunicación tiene que abarcar ese distrito geográfico, si es que la geografía y la topografía del lugar lo permite, pero abarcar ese distrito que cubra ese grupo cultural, étnico, idiomático, digamos, ¿no? Estos son los planteamientos que hago en este informe reciente de hace 2 semanas, planteado en Ginebra, y que creo que son una recomendación muy genérica para el mundo entero. Hay que recordar que estas recomendaciones no se hacen pensando en ningún país en particular. Algunos países se mencionan como modelos exitosos que han sido. Yo insisto, yo he mencionado mucho el modelo del IFAI de México y el tema del mecanismo de protección de las reformas constitucionales. Quisiera terminar felicitando a México por este gran salto. Creo que las reformas constitucionales han dado a México un tremendo valor en materia de derechos humanos y una imagen renovada en el mundo entero. México siempre ha sido un país activista y solidario con los derechos humanos del mundo entero. A mí me consta, no solo como relator, sino antes cuando fui víctima y perseguido, México siempre dio su apoyo a este tema. Y me alegra hoy verlo transformado en reforma constitucional. Espero que México mantenga el espíritu de estas reformas constitucionales en todas las iniciativas legales que se tomen en el futuro para mantener este espíritu de los derechos humanos. En un momento difícil en el mundo entero, momentos de crisis económica, de violencia, de sectarismos religiosos y otro tipo de cosas en el mundo, creo yo que América Latina puede ser el gran baluarte de paz y de derechos humanos, un gran estandarte para el mundo. Gracias. Bien. Desde luego, el informe que nos ha resumido aquí la RUN es de una gran importancia. En su momento hemos platicado de esos temas. Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Precisamente un momento en que se está discutiendo en las fracciones las decisiones más importantes que pudiera haber en los últimos años en materia de derecho a la información, democracia en los medios, etc. Están las fracciones discutiendo cómo debe, que no hay duda que formalmente lo que se quiere es que no haya una concentración tan grande como existe en Televisa en el país, que es un planteamiento que hizo el presidente de iniciativa de reforma constitucional. Y ahora lo que no se discute que habrá que protegerlo, sino se discute cómo habrá que ser eficaz en evitar el monopolio en los medios de comunicación. Es un tema importantísimo, estamos a discutir un concepto que aparentemente es mínimo, pero que es fundamental para que el efecto se va a lograr el monopolio de la televisión, que ha sido un tema de enorme importancia en su democracia. ¿Se da o no se da? Está ahorita en discusión. Por eso aquí tendríamos, como dice el señor presidente Cervantes, mucho más compañeros senadores, pero ahorita están en ese tema. Platicamos brevemente mientras se organizaba la
una reunión sobre los avances de este tipo de materia de comunicación, materia electoral, los diversos ensayos que ha habido para garantizar la igualdad de condiciones en materia electoral, que es la esencia de la democracia. Y precisamente comentaba que el modelo mexicano le parece bien a Raglan, por parte de los complace. Habría que ver, decía yo, si el modelo formal que tenemos es en realidad la solución al problema o se requiere más, porque más allá de estas reformas, estas prohibiciones, etcétera, en periodos electorales, existe un dominio claro de los sectores económicos vinculados al gobierno de los medios de comunicación, al grado de que hemos estado protestando y reclamando un escrito y discutido sobre una dictadura mediática a través de la vinculación del poder político a los medios de comunicación de este tipo. Y eso lo hemos visto, o sea, concretado en las discusiones que hemos tenido sobre estas reformas que se han realizado 16 reformas constitucionales en el mundo, y hemos señalado quienes estamos en minoría que no ha habido un manejo mediático adecuado, sino al contrario, ha habido una imposibilidad de la minoría de expresarse ante los medios de comunicación por una vinculación que decía más allá del formalismo, una vinculación económica entre el gobierno de la República y los medios. No se limita a este gobierno, sino, digamos, el poder de los medios económicos. Por ejemplo, en la reforma energética es una enorme importancia, lo saben, es la apertura a la inversión extranjera en un sector que estuvo como gran logro del sistema político mexicano reservado a la explotación nacional, energía, tanto hidrocarburos como energía que se habla. Pero nosotros consideramos que no se ha podido tener una posición de contra que sea auspiciada o aceptada por los medios. Entonces ahí viene todo este manejo que se ha analizado muchas veces, que aparentemente lo hay, pero si vemos cómo en las mesas de análisis, los grupos en que se discuten los temas, ¿verdad?, pues son siempre seleccionadas. Los que participan están vinculados con esta relación de poder entre el poder económico y el poder político, el poder mediático, al grado de que puedan convertirse, o sea, convertido en una dictadura mediática, que es un concepto que ha aparecido en diversos lugares del mundo. Por eso, o sea, no se pudo, es un hecho, no se pudo tener una participación en contra de la reforma energética, porque estaban ocupados todos los espacios, porque no daban acceso a quienes estuvimos en contra, estamos en contra de ese proyecto. Consideramos que hay un paso más allá, que es muy importante, que se dé para terminar con esa vinculación del poder. Y repito, no es el poder de hoy, sino ya lleva tiempo en esa coalición entre el poder y los medios electrónicos, que impide realmente el ejercicio de la libertad de expresión gravemente. Y no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno incluso latinoamericano. ¿Dónde están los conflictos en donde se proponen cambios importantes, incluso por el televisor? En cualquier lugar de América Latina lo podemos ver, terminan siendo partidos políticos o gobiernos al interior de los países, y están defendiendo posiciones, como aquí considero que se da en eso que hemos denunciado una y otra vez, una verdadera dictadura mediática que impide la libertad de expresión. Ese es un tema más allá de la cuestión electoral.
electoral y de estas limitaciones. Mucho más profunda, mucho más grave si se consolida ese poder mediático y el poder político, porque entonces la libertad de expresión no existe.